El hueco en el muro. Gracias por continuar en la sintonía de las emisoras de la red de la diversidad y tu programa, El hueco en el muro. Vamos a continuar con la parte del análisis de la situación que va atravesando nuestro país, un quiebre que se ha producido a partir del 20 de octubre, luego del proceso eleccionario, y que ha tenido un otro hito manifestado el 10 de noviembre, cuando renunciaba el presidente del Estado. Estamos en contacto con Rafael Bautista, filósofo boliviano, que ya nos ha ofrecido varios trabajos sobre la coyuntura. Recordamos el texto que hacía referencia al incendio de la Chiquitanía y el infierno que estaba detrás de ello. Hemos también podido compartir recientemente el artículo La geopolítica del anticristo, volviendo la mirada analítica al proceso que vamos viviendo. Y bueno, antes de continuar, le damos la bienvenida a Rafael al programa. Rafael, como siempre, un gusto tenerte en la programación de la red de la diversidad. Un gusto, Pablo. Rafael, vamos a continuar con la mirada en el proceso que vamos viviendo. El 10 de noviembre parecía que el golpe que se estaba consumando tenía mucha fuerza, había una planificación al detalle de todo lo que debía ocurrir, algo que también se ha manifestado en documentos filtrados desde Estados Unidos de investigadores que daban cuenta de este proceso que se estaba llevando adelante. Sin embargo, como señalas, en la geopolítica del anticristo, todo esto empieza a tambalear luego de la quema de la Huipala, que ha generado una reacción no solamente de sectores indígenas, sino de muchos otros sectores que todavía no nos recuperábamos del golpe que se estaba desarrollando. Sin embargo, esas fisuras que empieza a mostrar el golpismo no hacen que la situación mejore. Es más, vamos viendo de que el carácter del gobierno, con todas las letras de golpe de Estado, se va haciendo todavía mucho más violento, mucho más agresivo. Queremos escuchar el análisis que tienes respecto al periodo que vamos viviendo, y es importante saber también las perspectivas y las estrategias que deberían desarrollarse, sobre todo desde el campo popular. Con algo que ya podemos definir de modo preciso a lo que apunta esta aventura golpista y la implantación de una dictadura, quizás vaya a ser la peor dictadura que haya sufrido nuestro país en toda su historia. Y con la referencia a la reflexión geopolítica, lo que podemos decir y afirmar es lo siguiente: este es el primer golpe, o mejor ponerlo de este modo: con Bolivia se está iniciando un golpe continental de la geoeconomía del dólar contra Sudamérica entera. Por eso que con el golpe boliviano se está amenazando a la Argentina, a Venezuela y en general a aplastar cualquier tipo de rebelión que pueda poner en entredicho la hegemonía de la geoeconomía del dólar. Por eso que es tan dramática la situación en Bolivia, porque aquí se estaría dirimiendo el futuro de todo un continente. Si te acuerdas, siempre hemos dicho, cuando Zabaleta afirma, y tiene razón, de que no es que en Bolivia haya mucha política. Lo que pasa es que Bolivia es la política. Esto quiere decir que lo que en otras latitudes se torna aparente, en Bolivia esas apariencias nos devuelven a lo esencial. Por eso que en Bolivia se dirime los problemas del mundo y hasta le dan nombre a las nuevas reconfiguraciones que suceden de modo global. No hay que olvidarse que el 2000 Bolivia le da el nombre a la nueva geopolítica del siglo XXI, que se va a consolidar con octubre del 2003. Porque la primera en Cochabamba se denominó Guerra del Agua, y la de octubre del 2003 en el Alto se denominó la Guerra del Gas. Y eso marcó la tónica de las conflagraciones geopolíticas a nivel global, que han logrado reconfigurar el mundo unipolar, y ahorita estamos viviendo un mundo tripolar sin definición definitiva, y que está mostrando de que el mundo del siglo XX ya no existe. Ya no estamos en el mundo unipolar de la hegemonía del dólar. Y con lo que estaría sucediendo hoy en día en Bolivia, algunos ya se han atrevido a nombrarle la guerra del litio. Y esto tiene que ver con que Bolivia estaba definitivamente alejándose de la economía del dólar, realizando acuerdos
sumamente ambiciosos que iban a reconfigurar el panorama geopolítico, geoestratégico de Sudamérica. Bolivia estaba realizando acuerdos sumamente ambiciosos con China y Rusia sobre todo. Y aquí la respuesta imperial a aquello no fue otra sino frenar cualquier tipo de posibilidad de que Sudamérica se aleje de la geoeconomía del dólar. Y aquí este golpe tiene dos propósitos. En primer lugar, el que ya señalábamos anteriormente, desconectar definitivamente a Sudamérica del Pacífico, que Bolivia ya no sea el corredor geoestratégico y que la ruta de la seda no llegue a Sudamérica, es decir, que no se conecten sobre todo Brasil y China. La segunda razón, la segunda motivación por la cual Estados Unidos estaba muy y demasiadamente interesado en propiciar un golpe de Estado era la reconquista del triángulo de litio más grande del mundo, que lo constituirían el norte de Argentina, en torno a Jujuy y esas provincias, la parte chilena de las salitrera y Bolivia, con el Salar de Uyuni sobre todo. Entonces ahí ves una triangulación de los yacimientos más grandes de litio del planeta. Y esto explica el porqué del interés de Estados Unidos, porque se está acabando la burbuja financiera que han creado en torno al gas Shell, al gas de perforación hidráulica, el famoso gas lutita. Ya se sabe que para este año las inversiones han bajado ostensiblemente porque no hay ganancias en la explotación del gas lutita. Era simplemente una burbuja financiera que quiso convencer al mundo de que Estados Unidos estaba apuntando a ser una hegemonía autosuficiente energética. Pero eso ya se ha desmontado, entonces necesitan ellos reconfigurar su base energética para resistir la expansión de la hegemonía ahora económico-financiera del yuan chino y la reposición hegemónica del poder militar ruso. Y no ven otra que el litio. Entonces ahí se explica el porqué. Y ahora se puede decir por la información que ha aparecido que el incendio en la Chiquitanía fue premeditado. En primer lugar porque no favorece a los intereses agroindustriales de los latifundistas cruceños, las grandes familias que tienen millones de hectáreas y que dispusieron un evento que inclinaba la responsabilidad y la culpa de todo aquello al gobierno, porque el gobierno había dado facilidades para que la población del occidente, la que llaman collas en Santa Cruz, pueda tener acceso a tierras en el oriente. Entonces esto reactiva el racismo cruceño y la reactivación del miedo a la invasión colla. Pues no nos olvidemos que estamos en un país en el cual desde 1960 se activó un regionalismo que tenía por fin, activado además por la CIA, que tenía por fin partir Bolivia en dos, para generar un regionalismo que siempre fue activado en momentos críticos. El último fue el 2008 con el golpe cívico prefectural y con la propaganda de la invasión colla, y además hay que agregarle, gracias a los collas del occidente es que hemos visto florecer las economías del sur, de Tarija, del oriente de Santa Cruz y en el resto del país. Los que ahorita están promulgando el regionalismo camba ni siquiera son cambas de origen, son gente venida de afuera, de las inmigraciones serbias, croatas que han llegado durante las dictaduras y que han abrazado esta suerte del regionalismo porque han encontrado ahí el recipiente idóneo para encubrir su racismo congénito que de los grupos que vinieron, porque no hay que olvidar que estos grupos reivindicaron la famosa Ustasha, que fueron los movimientos nazis de la Europa Oriental. Entonces, esto produjo una animadversión contra el gobierno y contra la invasión colla que reactivó nuevamente el racismo camba, y además con la petición de ayuda internacional, algo que el gobierno no deseaba, pero en definitiva se permitió el ingreso de ayuda internacional, y ahora está demostrado que parte de ese ingreso fue cooptado por los mismos estrategas del Pentágono y de la CIA. Ingresaron a este país ingentes cantidades de dinero, armamento, material logístico, bajo el rótulo de ayuda contra el incendio de la Chiquitanía. Hay sendos reportajes que muestran que desde Jujuy, la propia hija del presidente Trump, en compañía de altos funcionarios del ejército norteamericano,
hicieron uso de aviones militares para ingresar a Bolivia bajo bandera argentina. Entonces se muestran en muchos videos como en esos aviones no solamente ingresan gente militar, ingresa arco material logístico que nunca se precisó su uso, pero que en estos reportajes ya se muestra la intencionalidad era generar las condiciones logísticas para que el golpe al evento electoral del 20 de octubre fracasó. Entonces ahí uno puede ver cómo aquí la injerencia imperial fue sistemáticamente preparando una convulsión social y cómo fue también generando actores de diversa procedencia, cooptándolos con la retórica del fraude, del 21F, de la presidencia perpetua, etcétera. O sea, reactivaron aquello que la sociedad boliviana carga como estigma, el racismo congénito de una sociedad profundamente discriminadora. Entonces, la sociedad urbana, sobre todo, está fuertemente influenciada por el discurso señorialista, que en estos 13 años no ha sido ni siquiera desmontado. Entonces, acá también uno puede ver cómo dentro del gobierno, como dijimos siempre, hubo complicidad en esto. Es desde dentro del gobierno que también se gestó esta animadversión y esta suerte de desacoplamiento de las banderas originales del horizonte plurinacional y que fue mermando ostensiblemente la propia legitimidad del gobierno. Entonces la derecha fue recibiendo esa transferencia de legitimidad y eso fue reactivando el empoderamiento de la derecha, y una vez que estaban dadas las condiciones, la gente inocentemente o ingenuamente convencida por el discurso fascista que se reactivó en los cabildos gigantescos que hubo en las ciudades, sobre todo capitales, se puede ver y detallar cómo esto fue sistemáticamente preparado para generar la legitimación social de una aventura golpista que ahora estamos viendo en su fase dictatorial fascista y que básicamente está desmontando, porque no es un gobierno de transición, eso hay que decirlo clarito, es un golpe de Estado, no es una presidenta, es una autonombrada, y que en los pocos días que tiene este gobierno ya ha consumado en varios decretos una intención sistemática de destruir aquello que en los 13 años se había logrado como conquistas populares. Por eso también hay que ver cómo el propio desprestigio internacional que está viviendo este gobierno no es sino el desenmascaramiento que este mismo gobierno está realizando a nombre de democracia, a nombre de derechos humanos, a nombre de libertad de expresión, y que demostraría de que hoy en día el imperio norteamericano ya no tiene capacidad de hegemonía ni siquiera en el ámbito discursivo. Y ya no se puede creer aquello que se podía creer en la década de los 70, de los 70. Pero también hay que destacar cómo este discurso, amparado o bajo la sombra de esta ideología señorialista, es todavía capaz de congregar grandes sectores de la población, sobre todo clase medieras, que viven presas de los medios de comunicación y de la revolución. Entonces, por eso he llamado este golpe el primer golpe híbrido que ha vivido Bolivia en toda su historia. No es un golpe clásico, es un golpe híbrido, porque es un golpe de naturaleza novedosa, porque aquí hay ámbitos y conexiones multidimensionales. Y eso es algo que no entiende la gente que se empecina en dudar de que esto sea un golpe, porque no responde a una definición de normalidad. El imperio también aprende, se restaura, se repone y es capaz incluso de, bajo banderas irrenunciables, montar nuevos discursos y prácticas de dominación. Por eso este es complejo y otra vuelta reiteramos, acá se está golpeando a Sudamérica en su conjunto. Este es un golpe continental que ha iniciado en Bolivia y que busca anular geopolíticamente definitivamente a Sudamérica para que a costa nuestra Estados Unidos pueda reponer su hegemonía en decadencia ante la inevitable expansión de los chinos y de los rusos.
Atendiendo a lo que planteas, la gravedad, la seriedad, la complejidad de este proceso que vamos viviendo, hay dos elementos que me gustaría poner en la mesa y escuchar tu punto de vista. Por un lado, tiene que ver con la capacidad de reacción que han demostrado hasta ahora las organizaciones sociales, las organizaciones populares. Se reconoce al interior de los movilizados en la ciudad de La Paz y el Alto que hace falta una conducción. En ese sentido, creo que se han marcado algunas tareas, pero que todavía no se ve con claridad hacia dónde se está apuntando. De momento es la resistencia a un golpe de Estado, a la naturaleza represiva de este golpe, al carácter racista y fascista que tiene. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel internacional es importante también considerar las movilizaciones que se están produciendo, casi permanentes, por ejemplo, en el caso de Argentina, movilizaciones muy grandes en el Perú, en Venezuela, en Nicaragua. Bueno, creo en la mayor parte del mundo hay manifestaciones, algunas pequeñas, otras más grandes, de rechazo a la ruptura institucional que vive nuestro país, y junto con eso también el papel de los organismos internacionales. Lo de la Organización de Estados Americanos definitivamente es cuestionado en muchas partes. El carácter de las Naciones Unidas y su intervención, por ejemplo, en la idea de pacificar, de buscar un diálogo entre los sectores en conflicto, también de alguna manera hay un escepticismo respecto a lo que se pueda lograr. Sin embargo, hay dos cosas que te reitero, ¿no? La movilización a nivel interno y la movilización a nivel internacional. Estos dos elementos podrán ser suficientes como para frenar esta escalada que tú señalas es a nivel continental, y creo que de eso no hay que dudarlo. Donald Trump ha sido bastante claro que después de Bolivia sigue Venezuela y otros países más. Rafael. Bueno, una cosa que también hay que señalar es que en la planificación imperial, con la complicidad de la derecha autóctona, obvian un factor, y ese es el factor decisivo que no está en sus cálculos, y por eso albergamos en ese factor la esperanza de superar y remontar esta trágica noche que se ha desencadenado en nuestro país. Es el factor pueblo. Alguna vez en Venezuela, decíamos, se ha diseminado de modo sistemático una variedad de ámbitos de resistencia imperial que ha propiciado la renovación de elementos que hacen posible este nuevo tipo de guerras de quinta generación, con la producción de golpes suaves, revolución de colores, etcétera. Pero también hay que decir que en todo esto que el pueblo latinoamericano ha sufrido, también el pueblo ha aprendido que ya no está enfrentándose a un poder monolítico de una sola cara, y en ese aprendizaje también el pueblo, que tiene capacidad de memoria histórica, es capaz de sorprender. Por ejemplo, ahorita a mí me sorprende la resistencia que el pueblo boliviano está mostrando, porque está al mundo mostrando cómo moralmente está derrotando al golpe. Por eso que el factor pueblo acá, para nosotros, tiene que ser el factor decisivo de nuestra reflexión. Por eso siempre decimos, ¿no? Acá la gente siempre espera un líder, un director, alguien que piense lo que se va a hacer, desmereciendo que el protagonismo siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener el pueblo. Entonces, ahorita el pueblo, sin aparente liderazgo, porque el pueblo tiene un liderazgo, pero tiene un liderazgo de base. Ese liderazgo de base en estos momentos es necesario que sea invisible, porque el imperio siempre quiere visibilizar actores fundamentales para liquidarlo. Por eso, cuando las revoluciones se inician con una profunda base democrática, es cuando la diseminación del liderazgo le hace imposible al imperio y al fascismo cómplice a señalar las cabezas. Es por eso que la sabiduría del pueblo no es una sabiduría momentánea, circunstancial, es la acumulación de memoria histórica. Por eso quienes nos escuchen tienen que atender esto. Una cosa son los muchachitos, o como decimos en Aymara, los yocayas que salieron de la oposición para enfrentar a la policía. La policía no les estaba haciendo nada. Una cosa es esa gente que sale con sus banderitas bolivianas en contra del fraude, y ese discurso fabricado desde la hegemonía de los medios, ¿no?
Pero nosotros decimos, ese no es el pueblo en tanto que pueblo, esa es la sociedad urbana, que ni memoria histórica de lucha tiene. Y es por eso que hasta los cánticos del pueblo se los apropian y se los roban. Cuando después del golpe sale el Alto, sale en Cochabamba, los campesinos, indígenas, etc. Ese es el verdadero pueblo. Ese es el pueblo en tanto que pueblo. Cuando ese pueblo sale, no sale solo, sale nuestra historia, salen con ellos nuestros ancestros, salen nuestros tachaquiles, salen nuestras vacas, sale la Pachamama con ellos. Porque este pueblo es ese que decía Tupac Katari, volveré y seré millones. Los militares, los policías no saben eso, no entienden eso. Ellos creen que están enfrentándose a gente de carne y hueso, se están enfrentando a toda la historia. Por eso que los golpistas, tanto los justificadores como los apologistas del golpe, estarán viviendo ensoberbecidamente un triunfo aparente fabricado por los medios, pero ya han sido derrotados por la historia, porque la historia no los va a absolver. Han sido derrotados ante cualquier tipo de justificación, porque el genocidio que están produciendo no es justificable, es injustificable. Y para colmo, han perdido ante su propio Dios, al cual han levantado su nombre, porque en la misma Biblia dice, no levantarás el nombre de Dios en vano. Blasfemar en el nombre del Dios que han osado nombrar, solo les produce la maldición eterna. Por eso el pueblo siempre ha de triunfar moralmente, éticamente, aunque no tenga armas, aunque no tenga la fuerza bruta que sí la tienen los fascistas. El triunfo moral del pueblo es un triunfo ante todos los tiempos. Ese es el factor que jamás lo van a comprender los ricos, los poderosos de este mundo. Ese es el factor que ahorita la gente tiene que asumirlo como la base de la fe y de la esperanza en que esto lo vamos a superar. Porque esto es una prueba muy dura para todos nosotros. Y lo vamos a superar porque la historia está con nosotros, y el futuro está con nosotros, y el pasado está con nosotros. Rafael, muy importante esto que mencionas, porque es el otro elemento que nuestro pueblo, nosotros, vamos esperando, el tener la esperanza en que vamos a salir adelante. Lo que tú dices, y hay una victoria, la victoria moral. Eso es bien importante que cada uno de nosotros lo entienda, y a partir de eso también las acciones que se van a desarrollar en esta lucha prolongada que se vislumbra, se vaya con calma, no se intente las soluciones inmediatistas, aunque se sabe que ahorita lo principal, lo inmediato que se debe lograr es un cese de la represión, y ha causado bastantes muertes. Esa es una tarea fundamental, pero tener en cuenta de que la lucha, la resistencia va a ser larga, va a ser dolorosa todavía, la va a cargar el pueblo, y eso va a ser un aprendizaje, y ese aprendizaje va a estar registrado en la historia. Rafael, gracias por estos aportes. Bueno, un abrazo a todos los que nos escuchan. Lo único que me gustaría decir es que no bajemos la cabeza. Dice un proverbio místico que viene de los sufíes: cuando uno ve una desgracia que viene ante uno, cuando uno lo ve con una prueba, eso le permite superar el drama que está sufriendo. Y la clave de esto está en que superar la prueba es lo que nos permite advertir que detrás de la prueba hay un gran milagro que está escondido, y que el precio que uno tiene que pagar para desencubrir ese milagro es pasar la prueba. Por en estos momentos es cuando ni la tristeza ni la amargura tiene que invadir. Estamos llorando a nuestros muertos, pero eso no nos puede llenar de angustia ni de miedo, y menos de odio, porque quien tiene odio es el enemigo, y ese odio no les permite ni pensar. Ese odio los ha invadido de tal forma de que los ha convertido en aquello que imputan al otro, es decir, en monstruo. Si del sufrimiento no produces conocimiento, lo único que tienes en manos es el odio, y el odio te